En su relato La reunión de la tribu, el autor Charles Eisenstein planteaba que, en los momentos de mayor crisis para la humanidad, los miembros de la tribu se reencontrarían para dar inicio a la narrativa de un nuevo mundo. El metaverso, o la Matrix, jamás ha enfrentado una crisis de la magnitud de la que vivimos actualmente. Este es el instante del colapso total y, al mismo tiempo, el nacimiento de un nuevo paradigma. Al menos, recae sobre nosotros la responsabilidad de dar ese primer paso. Como lo simboliza el arcano de la torre en el tarot, la destrucción, aunque difícil y dolorosa, es necesaria para que surja algo nuevo. El reto es atravesar juntos esta catástrofe con humildad y compasión, asegurándonos de que esta crisis no marque el final, sino el comienzo de algo distinto. Bienvenidos a HDP Historias, la reunión de la tribu, los hemos estado esperando. Al amanecer, Luana se encontraba en la playa, con los pies acariciados por las olas, mientras su mirada se perdía en el horizonte. Desde que era pequeña, siempre se había preguntado qué habría más allá del arrecife. Las historias de los ancestros llenaban su mente de curiosidad y preguntas, aunque sabía que en su tribu, cuestionar demasiado podía ser peligroso. Desde la cabaña cercana, la abuela Akari la observaba con ternura antes de acercarse. «Estás pensando en el más allá otra vez, ¿verdad?», preguntó con una sonrisa cálida. Luana, sin dejar de mirar al horizonte, sonrió levemente antes de responder con una mezcla de curiosidad y frustración. «Solo quiero saber, abuela, ¿por qué nunca podemos cruzar el arrecife? ¿Qué hay tan peligroso?». La abuela desvió la mirada hacia el horizonte, su expresión ahora más grave, casi nostálgica. «Bueno, es que el más allá guarda secretos que no todos pueden entender», dijo con un tono cargado de misterio. Luego, tras una pausa, añadió con una leve sonrisa: «Tal vez algún día, cuando estés lista, lo descubrirás». Con un gesto lento y solemne, le entregó un collar con un colgante en forma de gota de agua. «Esto pertenecía a los exploradores de nuestra tribu», explicó. «Llevaban la valentía en el corazón, pero también respeto por los misterios del mar». En la plaza de la tribu, los ancianos se encontraban reunidos en un círculo, debatiendo con seriedad. Luana, intrigada, escuchaba escondida tras una palmera cercana. El anciano líder alzó la voz con firmeza: «El arrecife es nuestra protección. Más allá solo hay peligro y destrucción. Lo sabemos por las historias». La abuela Akari, con un tono más conciliador, respondió: «Pero los jóvenes como Luana cuestionan. Es natural, ¿no? Tal vez deberíamos permitirles saber más». El anciano líder negó con vehemencia: «No podemos arriesgarnos. La última vez que alguien cruzó, el mar reclamó sus vidas». Desde su escondite, Luana susurró para sí misma, con el corazón lleno de dudas: ¿qué vidas reclamó el mar, y por qué? Esa noche, en su cabaña, Luana se preparaba para partir en una pequeña canoa. Estaba decidida a descubrir la verdad. Sin embargo, su mejor amigo, Kael, la descubrió en plena preparación. «¿Estás loca?», exclamó él, claramente alarmado. «Si cruzas el arrecife, te castigarán. O peor, el mar». Luana lo miró fijamente, con determinación en los ojos y la voz firme. «Kael, no puedo quedarme aquí sin saber. Mi corazón me dice que hay algo más. Algo que nuestra tribu ha olvidado». Kael suspiró, resignado, antes de preguntar: «¿Y qué quieres que haga yo?». «Cubrirte». Luana sonrió, agradecida. «Sabía que lo entenderías. Si no regreso al amanecer, dile a mi abuela que lo intenté». En plena noche, Luana ya se hallaba remando hacia el arrecife, mientras las aguas tranquilas reflejaban la luz de la luna. Una extraña energía parecía rodearla a medida que se acercaba al límite prohibido. De repente, al cruzarlo, una luz brillante la envolvió por completo. «¿Qué es esto?», murmuró, asombrada, mientras observaba cómo la luz se disipaba para revelar un mundo submarino lleno de vida y colores vibrantes. Peces brillantes nadaban entre corales gigantes y estructuras antiguas cubiertas de algas. «Es hermoso. ¿Por qué nos alejamos de esto?», se preguntó en voz alta, todavía maravillada. De entre las sombras, una figura etérea apareció. Era un antiguo explorador de la tribu, cuyo semblante reflejaba sabiduría y paz. «Bienvenida, Luana. Eres la primera en cruzar en generaciones», dijo con una voz profunda y serena.
Este lugar guarda la historia de tu pueblo. Alguna vez fuimos exploradores y protectores del mar, pero el miedo nos apartó. Luana lo miró, intrigada. ¿El miedo? ¿A qué?, preguntó. Al olvido, respondió el explorador. El miedo nos hizo perder la conexión con el mar y su magia. Pero tú has devuelto la esperanza. El amanecer bañaba la playa con su luz dorada, mientras Luana regresaba remando, llevando consigo un fragmento de coral brillante que despedía un tenue resplandor. En la orilla, los ancianos esperaban con rostros severos, junto a Kael y la abuela Akari. El anciano líder avanzó unos pasos, su tono impregnado de desaprobación. «¿Cómo te atreviste a desobedecer?», exclamó con voz firme, mirando a la joven con ojos inquisitivos. Luana no se dejó intimidar. Sostuvo el coral en alto, dejando que su brillo hablara por ella. «No desobedecí», dijo con determinación. «Busqué respuestas. Encontré la verdad de nuestra tribu. Somos los guardianes del mar, no sus prisioneros». Un silencio pesado cayó sobre la playa mientras las palabras de Luana se asentaban. La abuela Akari, con una sonrisa que irradiaba orgullo, rompió el silencio. «El coraje de Luana nos ha recordado quiénes somos. Tal vez sea hora de recuperar lo que dejamos atrás». Los ancianos intercambiaron miradas. Lentamente, sus cabezas se inclinaron en señal de acuerdo, mientras la tribu entera comenzaba a mirar el mar con una mezcla de asombro y esperanza renovada. El sol ascendía lentamente sobre el horizonte, iluminando la playa donde Luana caminaba junto a Kael y la abuela Akari. La tribu, ahora llena de energía renovada, comenzaba a preparar las canoas y las redes. Los murmullos de expectativa llenaban el aire. Kael miró a su amiga, una sonrisa algo escéptica asomando en su rostro. «Así que, ¿qué sigue, exploradora?», preguntó con un tono de broma, pero también de admiración. Luana respondió sin titubear, con una chispa de determinación en los ojos. «Todo. El mar es grande, y nuestra historia apenas comienza». Mientras seguían caminando, la tribu se desplegaba a su alrededor, trabajando junta para emprender un nuevo capítulo en sus vidas. Las olas rompían suavemente en la orilla, reflejando la luz dorada del sol, como si el mar mismo compartiera su entusiasmo y esperanza renovada. Días después, Luana lideraba un grupo pequeño hacia las estructuras submarinas que había descubierto más allá del arrecife. Buceaban entre corales brillantes y peces de colores, hasta llegar a una pared cubierta de algas y símbolos grabados en piedra. Kael, algo nervioso, señaló los grabados con un gesto. «¿Qué crees que signifiquen estos símbolos?», preguntó mientras su voz burbujeaba a través del agua. La abuela Akari, más calmada, se acercó para inspeccionarlos. Sus dedos rozaron las inscripciones, y su tono adquirió un matiz de asombro y solemnidad. «Hablan de un pacto. Nuestra tribu prometió proteger estas aguas a cambio de su prosperidad. Pero también advierten de un gran peligro si olvidamos». Luana, entendiendo la magnitud de lo que leían, afirmó con convicción. «Entonces, debemos cumplir con nuestro deber. Estas ruinas son una parte de nuestra historia». Mientras exploraban las aguas más allá del arrecife, una sombra oscura comenzó a extenderse bajo la superficie. La corriente se volvió peligrosa, y el grupo apenas podía mantenerse juntos. Una energía pesada y ominosa parecía rodearlos. El anciano líder gritó con desesperación. «Es el mar oscuro. Debemos regresar antes de que sea tarde». Pero Luana, con el coral brillante en sus manos, respondió con valentía. «No. Esta es la prueba que las inscripciones advertían. Si huimos ahora, perderemos todo lo que hemos recuperado». Kael la miró con preocupación, pero sus palabras estaban cargadas de apoyo. «¿Qué hacemos, Luana? Dime qué necesitas». Antes de que Luana pudiera responder, la abuela Akari se adelantó. Había en sus ojos una calma profunda, como si ya supiera lo que debía hacer. «El mar oscuro no es solo una fuerza destructiva», dijo con voz clara, aunque contenía un atisbo de tristeza. «Es un recordatorio del pacto que nuestra tribu rompió. Para calmarlo, se requiere más que coraje. Se requiere sacrificio». Luana negó con la cabeza, sus ojos llenándose de lágrimas. «No. Tiene que haber otra manera. No puedes hacer esto. No te vayas, abuela, te necesito».
Akari le acarició el rostro con una ternura que solo una abuela puede transmitir, mientras las lágrimas comenzaban a rodar también por sus mejillas. Mi niña, siempre me tendrás en tu corazón. Mi tiempo aquí ya pasó, pero el tuyo apenas comienza. Tú eres la esperanza de nuestra tribu. Sus manos temblaron ligeramente cuando apartó a Luana y dio un paso hacia el agua. Los cantos que empezó a entonar eran las canciones que tantas veces le había enseñado, pero esta vez sonaban como un adiós eterno. La voz de Akari flotaba por encima del rugido de las olas, poderosa y hermosa, un eco que parecía conectar al pasado con el presente. Abuela, no. Por favor, no me dejes, gritó Luana, extendiendo la mano, pero Kael la sostuvo para evitar que se lanzara tras ella. Las olas parecieron consumir a Akari lentamente. Su figura, siempre tan fuerte, se fue desvaneciendo hasta que quedó solo su voz, resonando en el aire. Y entonces, un silencio profundo cubrió el mar. El agua se calmó, como si llorara junto a la tribu por la pérdida de quien había dado todo por ellos. Luana cayó de rodillas en la canoa, abrazando el fragmento de coral contra su pecho mientras sollozaba sin consuelo. Kael se arrodilló junto a ella, sosteniendo sus hombros con manos temblorosas. Tu abuela no se ha ido, Luana, susurró, su voz también quebrada. Ella vive en ti. En todo esto que ahora está en calma. El mar, apacible, brillaba con un tono cálido. El coral comenzó a irradiar luz, como si la esencia de Akari se hubiera fundido con su resplandor eterno. De vuelta en la tribu, el ambiente estaba cargado de solemnidad y pérdida. Todos se reunieron en la plaza, donde Luana, aún visiblemente afectada, colocó con cuidado el fragmento de coral brillante en el centro. La luz que emanaba parecía contener no solo la magia del mar, sino también la presencia de Akari, como un último abrazo que envolvía a su pueblo. El anciano líder dio un paso al frente, su tono quebrado por la emoción. Hemos cometido un error al dejarnos llevar por el miedo. Pero el sacrificio de Akari y la valentía de Luana nos han mostrado el camino que debemos seguir. Akari nos recordó quiénes éramos. Kael, con la voz temblorosa y los ojos húmedos, añadió: Akari nos dio una lección que nunca debemos olvidar. Nos enseñó que estas aguas no son un enemigo, sino una parte de nuestra vida. Ahora debemos ser dignos de su sacrificio. Luana, al borde de las lágrimas, respiró profundamente y habló con fuerza, aunque su voz temblaba por el dolor. Mi abuela siempre creyó que nuestra tribu podía recordar quiénes éramos. Nos dio todo lo que tenía para que nosotros viviéramos. No la defraudemos. Honremos su sacrificio siendo los guardianes del mar, como ella sabía que podíamos ser. La tribu entera asintió, formando un círculo alrededor del coral. En un gesto de unidad y amor, comenzaron a entonar las canciones que Akari les había enseñado. Las voces se alzaron hacia el cielo, pero también parecía que se hundían en las profundidades del mar, como un canto de despedida para su espíritu. El amanecer trajo consigo un aire renovado, pero la ausencia de Akari era como un vacío palpable. La tribu trabajaba junta en la playa, sus manos ocupadas en reparar canoas y tejer redes, pero sus corazones seguían procesando la pérdida. Un altar nuevo había sido construido junto al agua, decorado con conchas, algas y el fragmento de coral que ahora simbolizaba no solo la magia del mar, sino también el sacrificio de Akari. Luana, vestida con el manto ceremonial de su abuela, se acercó al altar junto a Kael. Cuando colocaron las manos sobre el coral, una calidez inesperada los envolvió, como si Akari los estuviera abrazando una vez más. Mi abuela me enseñó que el mar es más que agua. Es nuestro hogar, nuestra historia y nuestra alma, dijo Luana, alzando la mirada hacia su tribu. Su voz, quebrada por la emoción, se alzó con fuerza. Hoy prometemos protegerlo, como ella lo habría hecho. Nunca la olvidaremos. Kael apretó suavemente la mano de Luana. Ella estaría orgullosa de ti, murmuró, sus ojos brillando con lágrimas. Luana asintió, su mirada fija en el horizonte. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero esta vez no eran solo de tristeza, sino de gratitud y amor. Lo sé. Y prometo que jamás la defraudaremos. Mientras la tribu celebraba junto al mar, las olas rompían suavemente contra la orilla, como si también cantaran para Akari. El coral brillaba intensamente, reflejando el sol naciente, un recordatorio eterno de la mujer que dio todo por su pueblo. Luana, mirando el infinito,
murmura al viento. Gracias, abuela, por todo. La historia de Luana y la tribu del agua es más que una aventura, es una metáfora de la curiosidad humana, la valentía y el poder de enfrentarse a lo desconocido. En nuestra vida cotidiana, muchas veces nos encontramos con arrecifes prohibidos, miedos, creencias o límites impuestos por nuestra sociedad o por nosotros mismos. Sin embargo, como Luana nos enseña, el crecimiento y la verdadera conexión con nuestra esencia solo ocurren cuando desafiamos esos límites y buscamos respuestas, incluso en los lugares más inciertos. Al igual que la tribu de Luana olvidó su propósito por miedo, nosotros también podemos olvidar nuestra capacidad de soñar y explorar debido a las barreras que nos impone la vida. Pero siempre existe la posibilidad de recuperar nuestro camino y descubrir que las respuestas y soluciones están más cerca de lo que imaginamos, si nos atrevemos a dar ese primer paso. Este relato nos invita a recordar nuestras raíces, a respetar la naturaleza y a buscar un equilibrio entre nuestras tradiciones y la necesidad de avanzar hacia lo desconocido. Es un llamado a la unión, la valentía y la curiosidad que define lo mejor del espíritu humano. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia. Si te gustó la aventura de Luana y la tribu del agua, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Dale like si esta historia te inspiró y compártela con alguien que necesite, un recordatorio de que los límites están hechos para ser desafiados. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Juntos podemos seguir explorando nuevas historias llenas de magia, reflexión y emoción. Nos vemos en la próxima aventura.